Lo que queríamos trasladaros pues es la posición de UPA Castilla-La Mancha en referencia al programa de apoyo definitivo del sector del vino para el próximo periodo 2018, perdón. Sobre todo lo que es la decisión que todavía está pendiente de esos casi 143 millones de euros del régimen de pago único a viticultores, una decisión que España tiene que comunicar a la Comisión Europea antes del 1 de agosto, pero que ya se nos ha dado de plazo hasta hoy por parte de la Consejería de Agricultura para que traslademos desde las organizaciones nuestro posicionamiento sobre esta medida en concreto. Para UPA Castilla-La Mancha, pues estamos a favor de que se establezca una ayuda directa al viticultor. Entendemos que esta ayuda directa al viticultor no tiene encaje dentro del programa, el futuro programa de apoyo al sector vitivinícola y, por lo tanto, tendría que venir del futuro sistema de pagos directos. Para UPA Castilla-La Mancha consideramos que el viñedo tendría que ser superficie elegible y, por lo tanto, optar a una ayuda por hectárea con arreglo a los parámetros que se definan en la nueva PAC. Entramos en la recta final de las negociaciones. Parece ser que los Estados miembros van a tener cierto margen para decidir qué hectáreas son elegibles. España, desde el Ministerio, se nos traslada que en su posición estaría a favor de que entrasen solo alrededor de unos 22 millones de hectáreas. Pues dentro de esos 22 millones de hectáreas, para nosotros, para la UPA de Castilla-La Mancha, tiene que estar el viñedo como estar elegible, igual que lo va a estar pues la fresa de Huelva o algunos frutales o incluso terrenos de pastos. Esta es la posición que hemos trasladado ya a la Consejería de Agricultura y que esperemos que en los próximos días podamos debatir con la Consejería y con el resto del sector. Decir que el día 27 de febrero el Ministerio presentaba el programa de apoyo con un presupuesto para España de 353 millones de euros en una serie de medidas de las cuales pues los hemos dejado un cuadro con el consenso de todo el sector. Para el año 2014 y solo para el año 2014 se mantenía esa ayuda de régimen de pago único a viticultores con una cuantía de 142.749.000 euros. Para el resto de medidas, promoción en mercados de terceros países, se establece una distribución de 50 millones de euros anuales. En el caso de la reestructuración y reconversión del viñedo, para la primera anualidad, la del 2014, y puesto que hay pendientes todavía expedientes por certificar del programa actual en el que nos encontramos, 128 millones y medio de euros y ya a partir del 2015 hasta el 2018 72 millones, algo más de 72 millones de euros. El programa de inversiones, que en el 2014 no tiene partida presupuestaria, pero sí que ya a partir del 2015 se establece una cuantía de 56 millones de euros. Y por último, el tema de la destilación de subproductos, que estamos hablando de 31,8 millones de euros para cada una de las anualidades. En definitiva, 353 millones de euros con la distribución que os acabo de contar, que es el planteamiento que ha hecho el Ministerio, y dejando pendiente la decisión de esa primera medida de pago único a viticultores hasta el 1 de agosto e incluso el Ministerio haciendo referencia a una vez que se conozcan todos los detalles de la PAC y cómo va a quedar el futuro reglamento de pagos directos. Este programa de apoyo para nosotros tendrían algunos aspectos mejorables. De hecho, así lo trasladamos tanto a la Consejería como al Ministerio. Por ejemplo, el que la medida de promoción se pudiera ampliar a países de dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, que el alcohol y el mosto entraran como productos para poderse acoger a esa promoción.
como por ejemplo que las ayudas a las inversiones que el Ministerio ha planteado que se atiendan en su totalidad desde el programa de apoyo del viñedo, pues para nosotros creíamos que se debía de haber mantenido el actual sistema, donde parte de estas inversiones pues estaban siendo atendidas desde el programa de desarrollo rural. También planteamos al Ministerio pues que se pudiesen incluir algunas otras medidas de gestión de mercado que ahora pues ya no las tenemos, como podrían ser pues el almacenamiento privado para el mosto o para el vino, pero bueno, en definitiva esto ya está cerrado, puesto que el Ministerio, en cuanto a estas medidas, con la comunicación que hizo el día 27 de febrero, pues prácticamente marcó su posicionamiento. Nosotros estamos a favor de esta ayuda directa a los viticultores, puesto que hay que recordar que hace solo 2 años el precio de la uva no llegaba a los 11 céntimos, que en esa situación fueron muchos los viticultores que tuvieron que abandonar, fueron muchas las hectáreas que se acogieron al arranque, 70.000 en Castilla-La Mancha, y podrían haber sido más si hubiese habido más presupuesto para esta medida, y que la ayuda directa, había esos pagos desacoplados en la última fase, pues ayudaron a mantener parte de ese viñedo en pie y mantener nuestro potencial. Entendemos que ese mismo objetivo lo pueden cumplir en un futuro pues las ayudas directas a los viticultores. Más y cuando también estamos conociendo pues otros aspectos, otras decisiones que afectan al sector del vino. En concreto, pues la semana pasada conocíamos cuál va a ser la posición de negociación de los ministros de Agricultura, es decir, del Consejo, en referencia a otro tema importante, como son los derechos de plantación y el sistema de gestión de derechos de plantación de viñedo. Conocíamos que la posición de negociación de los ministros de Agricultura va a cambiar en lo que nos planteaba el Parlamento. Recordar que el Parlamento planteó hace unos días el mantener los derechos de plantación hasta el 2030. Pues la posición de nuestros ministros de Agricultura cambia, atiende a las recomendaciones del grupo de alto nivel que creó la Comisión para el tema de los derechos de plantación, y lo que plantea es cambiar del sistema actual a un nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones, un nuevo sistema que estaría en vigor o entraría en vigor el 1 de enero del 2019, que se mantendría durante 6 años en principio, y el que también una decisión de los ministros incrementaría la superficie de viñedo a nivel de la Unión Europea en un 1%, el 1% de la superficie de viñedo que cada país tiene actualmente. Esto también nos preocupa que esta sea ya la posición de negociación de los ministros de Agricultura en esa negociación a 3 bandas que se va a producir entre el Parlamento y la Comisión y los ministros, y que en un futuro pues, pueden llevarnos a que se vuelvan a repetir las circunstancias que veíamos hace unos años. Recordar que Europa tiene 3,5 millones, alrededor de 3,5 millones de hectáreas. Esto significaría que se incrementaría la superficie de viñedo en la Unión Europea alrededor de 35.000 hectáreas anuales. Se incrementaría el potencial de producción entre 1,6 y 2 millones de hectolitros al año. Recordar que este año hemos tenido una situación de mercado un poco tensa porque había una reducción importante de la producción por la sequía, tanto en España como Francia como Italia, y que además hay que sumarle que algunos de los mercados los hemos perdido. Prácticamente se ha perdido el mercado del alcohol de uso de boca, donde aquí en España pues destinábamos a este mercado 6,5 millones de hectolitros y posiblemente no lleguemos a 2. En condiciones normales a nivel europeo podemos tener de 10 a 15 millones de hectolitros más.
más esta salida que ahora no vamos a tener con la destilación de alcohol de uso de boca, si encima incrementamos el potencial productivo en estas 35.000 hectáreas anuales, pues a nosotros nos preocupa. Por eso, en ese sentido, creemos que es importante que los viticultores tengan una ayuda en el futuro, una ayuda directa, como la van a tener el resto de cultivos, y que pueda pues hacer viable su explotación y su actividad.